Hoy hablaremos de calidad de vida y envejecimiento en Costa Rica. Diciembre es una época especial. Los aires navideños nos invitan a reflexionar, compartir y disfrutar con nuestros seres queridos. Es un tiempo de fiestas y reuniones familiares. Sin embargo, muchas personas no comparten esa misma suerte. Gran cantidad de adultos mayores son abandonados, pues son vistos como una carga del grupo familiar e incluso son apartados de estas celebraciones. En nuestro país, muchas personas adultas mayores son abandonadas en centros de cuidado, hospitales o incluso tiradas a las calles en épocas navideñas. A este abandono se le suma la situación de violencia física, verbal y patrimonial que sufren. Un problema que se agrava si tomamos en cuenta el envejecimiento acelerado de nuestra población. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país para atender y prevenir los problemas que aquejan a esta población? Para conversar más sobre este tema nos acompaña el doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Don Fernando, sea muy bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que usted haya dejado sus labores como decano para compartir tanta experiencia que tiene usted en el tema del adulto mayor, del envejecimiento en nuestro país. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, don Gustavo, por esta invitación. Me parece muy importante su programa, muy visto, y poder conversar sobre la problemática del envejecimiento de nuestro país es de primerísimo orden. Y básicamente el objetivo del programa es resaltar todo lo que ustedes están haciendo por los adultos mayores en nuestro país. Don Fernando, hablemos de números. A mí me encanta el tema de los números para conceptualizar. ¿Cuántos adultos mayores hay en Costa Rica aproximadamente? Bueno, ese es un número que debemos de decir de que en el segundo informe del Observatorio del Envejecimiento pudimos documentar, de acuerdo a la encuesta de hogares de Costa Rica, que es un estudio que hace año con año el INEC, que es el Instituto de Estadística y Censo, hay 710,000 costarricenses de 65 años y más en adelante. Y esto es muy importante porque estas cifras, ¿verdad?, han estado para arriba y para abajo porque no teníamos datos, ¿verdad? Pero esta encuesta es anual, entonces le va tomando el pulso y realmente es interesante porque nos da una cifra que nos pone en alerta de que esta problemática no es cualquier cosita, sino es una problemática que va creciendo muy vigorosamente, ¿verdad? Y como país tenemos que ponerle atención a todo este número, porque el número no es solo frío, sino que son seres humanos, son costarricenses que requieren una serie de acompañamientos, ¿verdad? Por ahí vi una proyección que se hace para el 2050, más de 1 millón de adultos mayores en nuestro país, pero al mismo tiempo la población de Costa Rica no crece. Es decir, que 1/5 de la población de Costa Rica va a estar en ese grupo etario. Exactamente. Estamos en 5.200,000 y no va a crecer mucho, pero este grupo es el grupo de más vigorosidad en crecimiento, ¿verdad? Y eso es lo que venimos alertando desde hace varios años, de que tenemos que poner una atención con la seriedad, con el compromiso y con todas las, la legislación posible bien articulada, ¿verdad? No como a favor de esta población. A favor de esta población. El tema de las pensiones, ¿qué sabemos, don Fernando, bueno, de las pensiones? ¿Alcanzas o tienen que trabajar? Coméntenos toda esa parte. ¿Tienen que trabajar porque no les alcanza? Claro. Bueno, por ejemplo, tenemos el régimen no contributivo con 82,000 colones. Ahí la gente tiene que pagar a veces alquiler, agua, luz, y tiene que comer y vestirse con 82,000 colones mensuales. Imposible, ¿verdad? Entonces usted encuentra un montón de personas en mendicidad, ¿verdad?, en San José y en otras áreas del país, porque esto no es solo San José, es todo el país donde no se ve esto, y es muy lamentable, ¿verdad?, porque el Estado debería dar esa protección social
¿verdad?, a través de diferentes mecanismos, ¿verdad? Uno es la pensión, que es importante, pero también hay otros como la red de cuidado, que habría que también apoyarla, ¿verdad?, para que se complemente con estas ayudas. Entonces, los del régimen, digamos, contributivo, invalidez, vejez y muerte, bueno, hay pensiones de diferentes montos, ¿verdad? Es una discusión que no termina, la vemos todos los días, ¿verdad?, que ya no va a alcanzar, ¿verdad?, que ya hay que usar las reservas, que esto, que el otro, ¿verdad? Entonces, esto es una situación muy, muy macro, ¿verdad?, que requiere de mucha interés por parte de la administración activa y los legisladores para poder regular todo esto. Y por supuesto la seguridad social, ¿verdad?, porque todos hemos cotizado, los que hemos trabajado, y merecemos una pensión, sobre todo que se cumpla con los términos y se vaya validando o revalidando, ¿verdad?, revalorando en el tiempo, porque pues, sí, como todos sabemos, estas pensiones tienen un monto más o menos fijo y los costos van siempre en un incremento importante. A eso voy, casualmente. Son montos fijos, no son suficientes, buscan opciones laborales, pero hay discriminación laboral para esta población. Y esto es una cosa muy interesante, porque solo el 14% logra tener un ingreso adicional, que es nada, ¿verdad?, prácticamente. Y muy pocos, solo la empresa privada, en algunos modelos que se han hecho, les ha dado trabajo a estas personas. Y estos trabajos son variados, pero hay algunas, digamos, pueden ser de ayudar en algunas cosas administrativas, otros en agricultura, otros en comunicaciones, ¿verdad? Pero realmente muchas de estas personas son valiosísimas, son profesionales de grandes quilates, ¿verdad?, que no se pueden desperdiciar, y muchos de ellos se están desperdiciando. Amén de que hay gentes que piensan que ya me toca la edad de jubilación y es un júbilo, ¿verdad?, y es una algarabía, pero eso no lo dura mucho tiempo, porque no se han preparado. Y esto es otro tema, otra arista del problema que tenemos que visualizar, ¿verdad?, que hay que prepararse también, ¿verdad? Claro, y el otro componente que quiero agregar acá es el deterioro de la salud, que afecta, digamos, la incorporación o el acceso a opciones laborales. Claro, claro. Eso es muy importante, porque si todos fuéramos con una salud íntegra, ¿verdad?, completa, en plenitud, perfecto, pero no es así. Desgraciadamente los estudios demuestran de que hay un quebranto de salud, ¿verdad? Y esto es un gran problema como país, porque en las mujeres se ve un poco más que en el hombre, ¿verdad? Ha sido demasiadas las actividades que han tenido que desarrollar y muy poco el apoyo que se les ha dado. Exacto, ¿verdad? exacto. Bueno, estos y muchos otros temas más en los siguientes segmentos, don Fernando. Hacemos una pausa y ya regresamos. Según datos del INEC, para el año 2050, se espera que haya 1.262.311 personas adultas mayores de 65 años en Costa Rica. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Don Fernando, muchas de estas personas adultas mayores se convierten en cuidadores, personas cuidadoras no remuneradas. Cuidan a otros miembros de la familia, cuidan a personas con discapacidad, eso nos consta. ¿Qué está ocurriendo? Coméntenos qué información tenemos al respecto. ¿Qué tan grande es este problema a nivel nacional? Bueno, este es uno de los tantos problemas que no tenemos una información documental precisa, ¿verdad? Y eso es una de las razones que nosotros estamos con una iniciativa, ¿verdad?, a través de la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad y luego el Observatorio, para poder documentar todo esto, porque ciertamente es una realidad. Son muchas las mujeres que tienen que hacer, que ya criaron a sus hijos, ahora tienen que criar a sus nietos para ayudar a sus hijas que puedan laborar. Porque es un ahorro familiar. Es un ahorro familiar. Se hace por ahorro familiar. Es un ahorro familiar, pero injusto. Pero no es compensado. No, es injusto porque la madre, ¿verdad?, no tiene ningún pago de
de salarial, ni se le paga tampoco la seguridad social. O sea, más bien asumen una obligación. Asumen una obligación y muy grande, por cierto, a veces hasta con bisnietos, ¿verdad? Y esto sí, como usted muy bien lo dijo, los discapacitados, que es otro capítulo, ¿verdad? Porque es una población muy importante en Costa Rica, menores de 60 años, por supuesto, pero que estas personas cuando llegan a personas mayores sigue siendo una carga, ¿verdad? Y además se juntan con los discapacitados que son adultos mayores que eventualmente van a ser nuevos discapacitados. Y desde luego, Fernando, que genera un desgaste físico y emocional para el adulto mayor. Completamente, porque son personas que hacen un esfuerzo muy grande para sacar adelante la tarea familiar, ¿verdad? Y realmente no son compensadas remunerativamente de ninguna manera, ¿verdad? Emocionalmente a veces son recompensadas, pero no siempre. Y muchas a veces son abusadas, ¿verdad? Que es psicológicamente, además de que están ayudando, ¿verdad? Son abusadas psicológicamente. Realmente es una condición, una situación muy de ponerle mucha atención y de investigar más profundo de lo que se ha hecho hasta ahora. Y hay que documentar claramente cuál es el tamaño del problema, porque no lo sabemos completamente. Correcto. En esa misma línea de los datos, leí que los hombres tienen una ventaja económica por encima de las mujeres. Estoy hablando en el grupo etario. Por supuesto. Eso está documentado. Eso está bien documentado, porque es la persona que tal vez se le dieron más oportunidades para estudiar. A la mujer en ese entonces no se le daban oportunidades porque tenía que estar en la casa, y eso creó sobre el tiempo una gran desventaja para las mujeres. Y eso sí, hoy se paga, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿verdad? En el momento, soluciones, ¿verdad? Parche, y a largo plazo es cuando se ven estos grandes vacíos e injusticias que se han hecho a través del tiempo, ¿verdad? Abordemos un poquito del tema político, que es extremadamente importante acá, don Fernando. El papel del Estado con el adulto mayor, con el envejecimiento. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿El papel de CONAPAM? Bueno, vea qué interesante, don Gustavo. Aquí hay una ley que es la Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. Esa ley tiene 23, 24 años de haberse aprobado. Y se sigue incumpliendo. Se sigue incumpliendo. Y tenemos otra ley que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Eso es una convención que fue aprobada por la OEA en el año 2015 y es ley de la República en el año 2016 en Costa Rica, ley 9394. Y se siguen incumpliendo ambas leyes. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vea usted, le voy a poner un ejemplo. Ahora que se hizo el examen de incorporación del Colegio de Médicos, el 22% únicamente aprobó de los candidatos la parte de geriatría. ¿Y qué dice la ley 7935 de hace 23 años? Que debe enseñarse la geriatría y la gerontología en todas las escuelas de medicina públicas y privadas. Y solo la UCR tiene un curso, 2 cursos, en realidad es un año completo de geriatría desde el año 2015 obligatorio. Y se cumple cabalidad. Ninguna privada la tiene este curso. No tienen algunas menciones, ¿verdad? Pero en no otros cursos. Sí, pero no en curso formal como lo tiene la Universidad de Costa Rica, que es teórico y práctico. Y esto es importante porque el médico que sale graduado puede manejar los grandes problemas de las personas mayores, como maneja el de los niños, el de las embarazadas, el de medicina, el de cirugía, ¿me comprende? Sin necesidad de que se dedique a ese campo. Se puede hacer otra especialidad. Bueno, eso es una de las cosas. En el CONAPAM, ¿qué es lo que sucede? Y ha sucedido, que el CONAPAM por ley le pusieron que tenía que dar fondos de apoyo económico a los hogares para ancianos y los centros diurnos que sean comunitarios. Entonces, esos fondos vienen ¿de dónde? De la ley de cigarrillos y licores, que se llama, y las asignaciones familiares, que le da un 2%, que ese 2% es dedicado solo a la red de cuidado, ¿verdad? Y gracias a eso es que la red de cuidado subsiste. Para que usted vea el ejemplo, para los niños les dan el 5%, para el adulto mayor le da el 2%, nada más la ley.
Entonces, pero no, jamás es suficiente. No, es insuficiente completamente. No puede cubrir a toda la población. Solo cubre 15,000 personas en pobreza y pobreza extrema, de los cuales más de 3,000 son en pobreza extrema. Vea qué números. Y la otra cosa es que en Corampán dicen que son los jerarcas que los que tienen que ir a las reuniones, ¿verdad? Y normalmente, a través de los años, envían a otras personas que no son los jerarcas. Y entonces no se toman decisiones trascendentales. Por ejemplo, ese tipo de articulación no se da, ¿verdad? No se da como debería de ser. Y eso es donde el fallo del Estado, ¿verdad? Que debe haber una coordinación y articulación muy estrecha, más con estas cifras de personas adultas mayores que tenemos. Sí. Don Fernando, violencia patrimonial, un tema que nos preocupa a todos y lo vemos cada día con más frecuencia. El tema de violencia es un tema que es un flagelo terrible para la sociedad nuestra. No hay todavía números precisos sobre esto. Hay un subregistro, hay un subdiagnóstico. Y entonces, pero sí es una realidad, ¿verdad? Cómo, por así decirlo, desvalijan a adultos mayores, ¿verdad?, de sus propiedades. Los ponen a firmar documentos sus propios hijos e hijas. Exactamente. Lo conocemos. Claro. Y nietos y nietos y también después los tiran a la calle. Y después los despojan de todo y ya son un estorbo. Exacto. Eso se repite muy frecuentemente y va aumentando. Porque claro que la persona más vulnerable de la sociedad es el adulto mayor y que tiene recursos. Porque por muy poco que tiene algo, ¿verdad? Tiene su propiedad, su casita, sus joyitas, sus obras de arte, sus cosas que son importantes. Y hay muchos que son inmensamente ricos, ¿verdad? Claro. Vamos a ver la segunda pausa, ya regresamos. En el año 2020 se firmó la Ley 9.857 que penaliza el abandono de las personas adultas mayores en Costa Rica. Estamos conversando con el doctor Fernando Morales Martínez sobre envejecimiento y calidad de vida en Costa Rica. Don Fernando, el papel de la Universidad de Costa Rica, más de 4 décadas aportando en esta importante temática nacional, con una maestría y una especialidad en geriatría. Coméntenos. Esto ha sido fundamental. Realmente la Universidad de Costa Rica es la que ha hecho la diferencia a favor de las personas adultas mayores. Desde el programa institucional del adulto mayor, que tiene 45 años, ¿verdad?, de existir, hasta lo que más reciente, que fueron la formación de los especialistas. En el año 91 fue aprobada y abrió en enero, 1 de enero del 92, y ha graduado más de 190 especialistas. Eso le ha permitido al país dotar de especialistas en geriatría en todos los hospitales, en todas las áreas. Es increíble. Esto era un sueño, ¿verdad?, hace 20 años, y casi inalcanzable. También la maestría de gerontología ha hecho más de 100 graduados en esta temática, ¿verdad?, que van ubicándose en lugares estratégicos en diferentes instituciones. Entonces, todo esto ha sido una gestación de la Universidad de Costa Rica muy silenciosa, ¿verdad?, y que mucha gente no se ha enterado, pero ha sido promovida desde la Universidad de Costa Rica. Aportes invaluables para el país, especialistas que tienen una formación de 5 años, ¿verdad?, 10 semestres, y que están practicando en las diferentes áreas del país. Y esto lo hace una diferencia muy grande a nivel latinoamericano y de los pocos países en el mundo. Complementamos con, que ya usted lo ha mencionado, la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad. Exacto. Nosotros en la Universidad de Costa Rica hay 32 programas de envejecimiento en 20 unidades académicas. Nace la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad para darle esa unidad, ¿verdad?, a todos estos saberes que tiene la universidad y darle trazabilidad, porque es que en todas las aristas que uno lo encuentre, ¿verdad?, en artes tiene que ver con envejecimiento, en leyes, en administración, en economía, en todo, ¿verdad?, por supuesto en la salud. Entonces esa cátedra promueve, fomenta, hace reflexiones, apoya al apoyo de la política pública, ¿verdad?, para los que realmente les interesa,
y hace intercambios a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Es una cosa, es una amalgama de todos los saberes. Y nace posteriormente el observatorio para poder nosotros, que decíamos temprano, que no hay estudios, ¿verdad?, tan fidedignos, falta de documentación, faltas de investigaciones. El observatorio nos permite ir tomándole el pulso. Ya tenemos 2 informes del observatorio muy contundentes, ¿verdad? El primero fue cuántas personas tenemos, ahora tenemos cómo son esas personas con la discapacidad en las personas adultas mayores y antes de ser mayores, con el uso del tiempo del ocio, con cómo hacen estas personas para apoyar a otras personas adultas mayores a través del voluntariado, que es una cosa increíble, ¿verdad? Y ahora y próximamente vamos a sacar uno de cómo son los servicios integrados que debe dar la seguridad social de nuestro país. Esos son aportes invaluables, ¿verdad? Nadie lo puede hacer mejor porque aquí está todo el conocimiento, ¿verdad?, y los saberes y las investigaciones que permiten hacer esto. Y si no lo hubiera, planificamos con esa direccionalidad, viendo visionariamente a futuro y con innovación para lo que va a ser y se nos viene en el año 2050 y en el 2100. 28 proyectos de educación continua del Programa Integrado del Adulto y el Adulto Mayor de la Universidad de Costa Rica. Correcto. Eso da más o menos más de 200 actividades. Es un programa que está en este momento alcanzando casi los 2.000 estudiantes, ¿verdad? Participantes, porque recordemos que con la pandemia sufrió una merma y hubo que hacer algunas cosas, ajustes como todos los con la virtualidad, pero ahora estamos en presencialidad otra vez. Y esos aportes que realmente son invaluables, ¿verdad? 9 trabajos comunales universitarios. Exactamente, en áreas muy marginales, en áreas rurales, como por ejemplo en San Vito, como por ejemplo en Grano de Oro, que se hizo en Talamanca, ¿verdad? Y aquí en los Cuadros, en la Carpio, en Los Guido, en fin, son momentos invaluables. Vea, esto tiene tal impacto que yo tengo grabados geriatras que se inspiraron de un trabajo comunal universitario. Vea usted la importancia que tiene esto. Qué increíble. Y en ese momento, cuando empezaron, no había esa difusión que hay ahora de la importancia de formarse como especialista en geriatría y gerontología. Y eso los motivó y son grandes geriatras hoy día. Maravilloso. ¿Podrá la Universidad de Costa Rica convertirse, o lo es, en esa instancia rectora del adulto mayor en nuestro país? No me queda ninguna duda de que, como lo ha venido haciendo silenciosamente en los más de 40 años, cada vez se va posicionando más y más, y va a ser no solo Costa Rica, sino a nivel internacional, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque ya a nivel internacional se conoce el trabajo que se ha hecho en Costa Rica, tan maravilloso, ¿verdad? Por supuesto que esto tiene limitaciones que son las financieras, como siempre nos pasa, pero van haciendo aportes. Por ejemplo, el tema de las zonas azules, el estudio CRELES, ¿verdad?, que hizo el CCP, el estudio de las zonas azules, eso da vuelta en el mundo hoy día, ¿verdad? Cómo Costa Rica ha venido haciendo. Y la Escuela de Medicina ha venido haciendo también nuevos aportes en esto. Y esto hay que continuar por esa ruta, ¿verdad? Pero también no se puede dejar de que solo estudiemos los centenarios de la zona azul, hay que estudiar los centenarios del GAM, ¿verdad? Y en eso estamos ahorita abocados. Y el resto del país, ¿verdad? Claro, no solo en Nicoya, sino el resto del país. Porque ya se está viendo que eso no va a ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Correcto. Conocer qué es la razón. Pero también tenemos que conocer la inseguridad alimentaria, don Gustavo. Que es otro tema. Que es un tema de fondo. Que no nos alcanzó, lamentablemente, se nos fue el tiempo, pero es un tema que tenemos que abordar. Y la salud mental también. La salud mental, por supuesto. De estas personas. Por supuesto. Don Fernando, yo le agradezco en nombre de la institución, en nombre de la Universidad de Costa Rica, todo lo que usted ha aportado, continúa aportando y que sea extensivo para todo su equipo que le acompaña en esta obra social. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad tan valiosísima de conversar un poquito sobre esta importante temática del país. No descarto hacer un segundo programa a muy corto plazo. Ahí lo voy a comprometer de una vez. Claro, con mucho gusto, cuantas veces sea necesario. Muy amable, don Fernando. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos.
Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Es un tema que es un flagelo terrible para la sociedad nuestra. Flagelo es una cosa, hecho o suceso que tiene efectos muy negativos en una persona o una comunidad. Como señala el investigador, pese a que en nuestro país no se cuenta con un registro detallado de los casos de violencia patrimonial contra las personas adultas mayores, este es un gran problema social y económico que genera efectos negativos para quienes la sufren. Pero también el investigador nos dijo: a todos estos saberes que tiene la universidad y darle trazabilidad, porque trazabilidad se refiere a una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Es algo así como seguirle la pista a todos los proyectos, trabajos de investigación y acción social que se desarrollan en las distintas disciplinas para darles unidad. El investigador utiliza este concepto al referirse al trabajo que se realiza desde la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la UCR, la cual busca posicionar el tema de envejecimiento como eje central que abarca todos los saberes y los 32 programas que existen en la universidad. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.